Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Napoleón era sin duda el hombre más famoso en toda Francia, una Francia ya cansada de los excesos de la Revolución Francesa, cansada de la época del terror, cansada de tanta guillotina, cansada de tantas votaciones supuestas, cansada con una fatiga vital que provenía de ese hecho tan tremendo que fue para Francia y para la humanidad entera la Revolución Francesa. Veía en Napoleón una esperanza. Los ejércitos franceses estaban perdidos y este hombre derrota a los austríacos en Italia con actos portentosos de valor donde da cuenta de su talento militar, el que ya había demostrado en la defensa de Toulon con los ingleses, en la toma de Toulon, y que había demostrado en una ocasión muy triste, en la revolución del vendimiario, cuando coge a metralla a los sublevados franceses que eran por decenas de millares y que iban a caer sobre la Convención, salvando a Barras y salvando a quienes fueron sus compañeros de aventura y se convirtieron luego en el directorio. El directorio estaba desprestigiado. En Francia había un sistema legislativo o cuasi legislativo integrado por dos cámaras, la Cámara de los 500 y la Cámara de los Ancianos, y había que dar el golpe. Napoleón se asoció con un hombre muy particular, con el abate Sieyès, el hombre que fue clave en los comienzos de la Revolución Francesa, que después fue desechado por la misma revolución y que tuvo la inteligencia de no mostrarse mucho en la época del terror, porque sin duda le hubiera podido costar la cabecita puesta debajo de la guillotina. Sieyès era sin duda el hombre más prestante, el más conocedor de todas las fórmulas constitucionales de su tiempo. Él dijo que realmente en materia de política y de derecho constitucional no tenía nada que aprender. Y entonces Napoleón le dijo, bueno, tenemos que dar un golpe de Estado, nos tenemos que dominar el poder, tenemos que ir sobre las dos cámaras, hay que sacarlas de París, hay que sacarlas a través de un decreto, Sieyès fue el que diseñó todas las cosas, y se llevaron a los miembros de las dos cámaras, el Consejo de los Ancianos o la Cámara de los Ancianos, que tenían ellos la seguridad de que Sieyès era su dueño, mientras que en los 500 la gran esperanza era que el hermano de Napoleón, Luciano Bonaparte, era el presidente y que sería capaz de imponernos. Así que se llevaron las dos cámaras a Saint-Cloud, allá las reunieron, y allá llegó Napoleón Bonaparte a las 7 de la mañana del 18 brumario, es decir, de un día como hoy. Allá llegó. Pues venía con todas sus tropas y tenía un temor proveniente de un hombre que después fue su mariscal, gran combatiente, pero un hombre supremamente difícil, quien terminaría por ser, ya lo hemos contado varias veces, terminaría por ser nada menos que rey de Suecia, Bernadotte. Bernadotte tenía grande ascendencia sobre las tropas que estaban también en París y finalmente él dijo, con un decir que no dejaba del todo tranquilo a Napoleón, que él dejaría que las cosas siguieran su curso, que no las obstaculizaría. Ese era el gran problema desde el punto de vista militar, porque Napoleón contaba con las tropas que estaban a su disposición y marchó hacia Saint-Cloud. Los ancianos rápidamente entraron en razón y se sometieron. Napoleón tuvo allá una entrevista personal con los ancianos que no fue nada airosa. Quienes han contado la historia de Napoleón dice que él estaba muy acostumbrado a manejar con grandes arencas, era un gran orador, pero a sus tropas, a sus ejércitos,
no estaba acostumbrado a penetrar en el recinto de estas cámaras llenas de abogados, llenas de políticos, llenas de oradores también. Quedaba el Consejo de los 500. Y ahí es donde viene el verdadero desastre. Napoleón penetra al Consejo de los 500 con muy poca gente y allá en el Consejo de los 500 por poco lo matan. Con los puños crispados, los 500 defendían sus derechos y le gritaban lo mismo que a Robespierre: hors la loi, fuera de la ley, fuera de la ley. Esa era la antesala de la guillotina. ¿De quién podía esperar Napoleón algo en esas trágicas circunstancias? Estaba su hermano Luciano, pero estaba sobre todo Murat. Murat, quien sería después uno de sus grandes aliados, uno de sus grandes mariscales, y Murat sería nada menos que rey de Nápoles y sería un hombre decisivo dentro de la estructura napoleónica, y sería hombre decisivo en la guerra de España, y sería hombre decisivo en las grandes batallas napoleónicas. Estaría cuando alumbró el sol de Austerlitz. Pues Murat entra con sus hombres y una vez que los 500 vieron el ánimo de la tropa, que era un ánimo brutal, empiezan a salir por el salón por donde pudieron. Se tiraron por las ventanas. Aquello fue una desbandada vergonzosa. Todas esas amenazas y toda esa voluntad de llegar hasta la muerte y de declarar a Napoleón fuera de la ley le llegó hasta el momento en que las bayonetas hicieron su ingreso al palacio allá en Saint-Cloud, donde se encontraban. ¿Qué seguía después? Pues nada, que ya estaba tomada la decisión, que la decisión estaba tomada a la vista del ataque de Murat. Los diputados que gritaban ¡viva la República, viva la Constitución del año 3!, salieron por la ventana, y entonces no quedaban sino soldados, sino bayonetas, sino Napoleón Bonaparte, dueño del poder político. 18 Brumario. ¿Qué se seguiría? Napoleón comprendía que tenía que darle a eso una base popular, y nada mejor que un plebiscito, y organizó a las volandas un plebiscito que ratificó el golpe del 18 Brumario. Napoleón ya era cónsul, al mismo tiempo con Sieyès y con Robert Ducos, era cónsul por mandato de un plebiscito, un sí del pueblo francés, a quien era el amo, el vencedor de Italia, el hombre que llegó de Egipto por milagro después de lograr romper el cerco que le tendía el almirante Nelson en el mar, logró llegar a Francia, imponer su voluntad, era dueño del poder, era cónsul, y era cónsul con el respaldo absoluto de su ejército. Bernadotte definitivamente estuvo del lado de Napoleón, y el pueblo francés dijo sí. Lo que vendría entre 1799 y 1815, todo el mundo lo recuerda. Las conquistas de Europa, el consulado único, el imperio, los triunfos en Europa por todas partes, los bloqueos a Inglaterra, 15 años, 16 años, hasta Waterloo, pero empezando por una acción militar contra el colegio de los ancianos, contra los 500, y finalmente con un plebiscito que justificaría su acción, lo mismo que haría en 1802 cuando se declaró cónsul único, porque le estorbaban los otros dos cónsules, así no servirían para nada, y cuando en 1804 justifica por anticipado nada menos que el imperio. Napoleón, el dueño de las armas, el más grande estratega militar desde Julio César, se apoyaba en lo mismo que se apoyaba Julio César, en la supuesta voluntad del pueblo a través de los plebiscitos, la fórmula mágica de todos los que se toman el poder a la fuerza. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 12 minutos.
y la familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 9:70 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC. Amor a Colombia, ABC.